Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del pueblo escogido de Dios. Vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios con respecto a su pueblo. Y si está pensando, vamos a hablar acerca de Israel, está en lo correcto. Si usted piensa que vamos a hablar acerca de los escogidos, de la iglesia, de los santos, también está en lo correcto. Vamos a hablar acerca del pueblo escogido de Dios y de lo que dice, porque la Biblia está escrita para todos los tiempos, para todas las personas a través de la historia. Y es algo muy, muy bonito cómo Dios ha hecho todo esto a través de la historia. Ha determinado trabajar con el pueblo de Israel desde el principio. Y vamos a ver escrituras que hablan acerca de esto, que claramente especifican su pueblo, el pueblo a quien Él escogió para trabajar con Él, para estar con ellos, para ser su Dios. Y vamos a ver el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel y que todavía tiene. Y vamos a ver también con el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, en el Salvador, el Mesías en la carne. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la salvación al resto de las naciones, porque es importante entender esto. Hay muchas personas el día de hoy que profesan ser maestros y que tienen una perspectiva diferente de esto, que tienen una perspectiva que se inclina o solamente al pueblo de Israel, o perspectiva que también se inclina solamente a la iglesia, solamente a los escogidos. Pero hay que tener en cuenta ambas partes y hay que tener en cuenta la relación que tienen estos dos grupos de personas que en gran porción están realmente se empalman, están empalmados, el pueblo de Israel y la iglesia, no completamente, obviamente, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. La primera escritura a la que vamos a ir es en Éxodo 19, donde Dios le habla a su pueblo y les dice, después de haberlo sacado de la tierra de Egipto con su mano poderosa, después de haberlo destruido en medio del Mar Rojo al ejército de Faraón, después llegan al monte Sinaí y en Éxodo 19 Dios les dice lo siguiente a su pueblo. En el versículo 5 está hablando con Moisés y le dice: ahora por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y aquí Dios le dice a Moisés el propósito por el cual los escogió y lo que quería Él para ellos, que fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Podemos nosotros recordar que después Dios aparta, ahí mismo en Éxodo, aparta a la tribu de Leví para que sean los sacerdotes del pueblo de Israel, una de las 12 tribus. Pero el propósito es que toda la nación fuera de sacerdotes para ministrar a las demás naciones, para ser una nación santa. Y les dice que esas son las palabras que había de hablar, porque eso es lo que Dios quería. Pero había una condición: si obedecían la voz de Dios y guardaban su pacto, este pacto que estaban a punto de entrar con los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Esto es lo que dice en Éxodo 19. Y esto es lo que Dios quería hacer con ellos. El propósito de haber escogido al pueblo de Israel es para que fueran un reino de sacerdotes, una nación santa, para ministrar delante de todas las otras naciones, para ser un pueblo modelo, para que las otras naciones vinieran y preguntaran acerca del Dios de Israel, porque iban a ser una nación llena de bendiciones, de abundancia, de amor, de los principios, las leyes de Dios aplicadas a la sociedad de esa tierra, de ese país que existía, ese país de Israel, que por cierto no es lo mismo que la pequeña tierra allí en Judea, que ahora se le llama Israel. No es lo mismo, ni las mismas personas, ni los mismos límites, ni tampoco el mismo quien estableció esa tierra. No, Dios estableció a esta nación en el Antiguo Testamento, pero no fue Dios quien ha establecido esto. Ahora obviamente lo ha permitido, pero no debemos confundir esa pequeña tierra llamada Israel el día de hoy con la nación
de Israel de la Biblia. Obviamente, muchos de los que viven ahí hoy son parte de, pero no es ni siquiera cercano que sea su totalidad o que sea todo lo que comprende el pueblo de Israel. Pero vamos a ver ahora en Deuteronomio qué más les dijo Dios al pueblo de Israel. En el versículo 2 de Deuteronomio 14, Dios le dijo a Moisés esto, y Moisés se lo dice al pueblo. Les dice: porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios, y el Señor los ha escogido para que les sean un pueblo especialmente atesorado entre todas las naciones que están sobre la tierra. Aquí lo confirma lo que ya había dicho en Éxodo 19: sí obedecían el pacto. Y para este entonces, en Deuteronomio, cuando se vuelve a dar la ley, ya se había revelado el pueblo de Israel en no querer entrar a la tierra prometida porque estaban atemorizados. Y ya habían estado 40 años en el desierto, como Dios les había dicho. Y aquí ya Dios les estaba ratificando que ellos eran un pueblo santo para el Señor y que Él los había escogido para ser un pueblo especialmente atesorado. Y vamos a ver que eso fue algo muy especial y determinado unilateralmente por Dios al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Y vamos ahora al Salmo 147, donde vemos algo acerca de esto y dice claramente el salmista lo que sucedió y la realidad. Aquí dice en el versículo 19, dice: declara su palabra a Jacob, sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, ellas no las han conocido. Oh, alaben al Señor. Y esto es muy importante, porque aquí el salmista está declarando que las ordenanzas no las han conocido, que estas ordenanzas y estatutos no se las dio a ningún otro pueblo, no ha hecho así con ninguna otra nación. Era una nación especial, un pueblo especialmente atesorado, sobre todo los pueblos de la tierra, que iban a ser una nación santa, una nación de sacerdotes. Y esa era la intención. Ahora, Dios conocía a este pueblo y sabía que se iban a desviar. No porque Él lo determinara, Él da libre albedrío, totalmente. Pero Él ya sabía, ya conocía sus corazones y los problemas que iban a venir más adelante. Y en Deuteronomio 32, Dios le da a Moisés un cántico especial y le dice: quiero que se aprendan este cántico, escríbelo, quiero que se lo aprenda Israel, para que cuando me dejen, este canto sea a ellos por testigo, por las cosas que van a hacer. Y aquí en Deuteronomio 32, en el versículo 16, dice: ellos lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones ellos lo provocaron a ira. Y esto, hagamos una pausa, esto todavía no había sucedido, pero Dios lo estaba determinando y les dice: esto ponlo, escríbelo y ponlo en sus bocas, que se lo memoricen para que sea un testigo contra ellos. Y Moisés lo escribió y el pueblo de Israel se lo aprendió. Y lo que dice es que habla a futuro, pero como si yo hubiera sido en el pasado, que lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Y en el versículo 17 dice: sacrificaron a demonios, no a Dios, a dioses que ellos no conocían, a nuevos recién salidos, a quienes sus padres no temían. Olvidaste a la roca quien te sacó y has olvidado al Dios quien te formó. Y el Señor vio y los despreció por la provocación de sus hijos y de sus hijas. Y Él dijo: esconderé mi cara de ellos y veré cuál será su fin. Porque son una generación muy perversa, hijos en quien no hay fidelidad. Me han movido a celos con eso que no es Dios. Me han provocado a ira con sus vanidades. Y los moveré a celos con aquellos que no son un pueblo. Los provocaré a ira con una nación tonta. Aquí en el versículo 21 está una profecía de que Dios los iba a mover a celos también, porque ellos lo iban a mover a celos a Dios. Iban a sacrificar a otros dioses, iban a sacrificar a demonios, como dice aquí. Estaban y que era una generación perversa y que Dios también iba a pagarles de esa misma manera, moviéndolos a celos con aquellos
que no son un pueblo y con una nación tonta. Aquí vamos a ver dónde se cumple esta profecía, porque en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esta profecía de que Dios los iba a mover a celos con una nación tonta, pero de hecho con aquellos que no son un pueblo. No iba a tomar a otra nación específica, sino incluso con gente que ni siquiera son pueblo, y que los iba a provocar a ira con una nación tonta. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, habla acerca de cómo se cumple esta profecía. Y cabe señalar que el apóstol Pedro fue enviado a aquellos de la circuncisión, aquellos que eran del pueblo de Israel, de los judíos. Y dice en el versículo 7 de 1 de Pedro 2, dice: la preciosidad es para ustedes, por tanto, quienes creen, pero para aquellos que desobedecen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la cabeza de la esquina, y una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, especialmente para aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Hacia tal incredulidad, ellos también fueron designados. Pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes, quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa, quienes una vez no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, quienes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y está aquí usando esa misma terminología, exactamente la terminología que Dios profetizó, Dios mismo, y le dio a Moisés en Deuteronomio 32, que iban a ser movidos con un pueblo que no son pueblo. Y primero les dice por qué. Les dice porque fue la piedra que rechazaron los constructores, rechazaron a Jesús, el pueblo judío, y él se convirtió en la cabeza de la esquina. Y fue una piedra de tropiezo para el judaísmo en general. Y dice, y les está diciendo: pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para la posesión de Dios. Y dice, quienes una vez no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Y está hablando acerca de los llamados, de aquellas personas quienes están siendo llamados, como usted. Dios está abriendo sus ojos en estos momentos a ser una parte de esta nación santa. Dice una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, tal y como le había dicho Dios a Israel que iban a ser una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación modelo para el mundo. Y entonces les dice que van a ser, que no eran un pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios. Y que no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y aquí se cumple específicamente esa profecía en el cántico de Moisés, que Dios le dio a Moisés para que el pueblo se lo aprendiera, que iban a ser provocados a celos con un pueblo que no es pueblo, y esa es la iglesia en realidad, porque la iglesia no es de un pueblo, no es de un pueblo por líneas de sangre o por nacionalidad, por etnia. Estamos hablando de que no son un pueblo, sino que son todos los llamados en los diversos países el día de hoy, llamados a ser parte de esta nación santa, de los santos, que están siendo llamados a este sacerdocio. Y es algo maravilloso entender esto, porque podemos ver las dos fases y vemos el paralelo en escoger una nación modelo de reyes, de sacerdotes para todos los pueblos, como Dios les dijo en Éxodo 19, una nación santa y un reino de sacerdotes. Y también vemos lo que el apóstol Pedro escribió diciendo que no eran un pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios y que son una nación santa, una estirpe escogida. Ahora, vamos a Romanos 11, porque aquí el mismo apóstol Pablo, ahora, esto después de lo que dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo ahora nos dice, nos clarifica la relación entre Cristo e Israel y Cristo y la iglesia, y entre Israel y la iglesia, porque desgraciadamente hay muchos falsos profetas el día de hoy, como ya mencionaba, que solamente hablan y dicen que la Biblia solamente fue escrita para Israel y no para el resto del mundo, cosa que no es verdad. Y vamos a leer cosas al respecto. Pero hay personas también que dicen que la Biblia solamente se escribió para los llamados, cosa que tampoco es verdad,
porque sí fue escrita para Israel, porque Israel sí fue un pueblo escogido, sí ha sido un pueblo escogido. Y también hay personas que dicen que la iglesia es el reemplazo completo de Israel, cosa que no es cierto. Porque Israel tiene su lugar, la iglesia tiene su lugar, Israel tiene su función y la iglesia tiene su función. Y hay que entender estas cosas, porque todo está escrito allí. Y vamos a entender esta relación y vamos a entender este principio de lo que Dios hace, cómo lo hace y con qué propósito. Porque es muy importante que entendamos esto, que no nos desviemos. Como dice en Deuteronomio 5:32, Dios dice que tenemos que hacer lo que Dios nos ha ordenado, que no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda. Que no nos vayamos y digamos que la Biblia es solamente para Israel, o decir en el otro extremo que Israel ya no existe, ya no importa, porque no es cierto. Dios llamó a su pueblo Israel, tiene un propósito específico y lo va a llevar a cabo, pero tenemos que entender cuándo, bajo qué circunstancias. Pero en Romanos 11 el apóstol Pablo empieza a explicar todo esto. En el versículo 1 de este capítulo dice: ahora entonces digo, ¿repudió Dios mismo a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy un israelita, de la semilla de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no repudió a su pueblo a quien conoció de antemano. ¿No saben lo que dice la Escritura en el relato de Elías? Cómo él pleiteaba con Dios contra Israel diciendo: Señor, ellos han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y solo yo quedo, y están buscando mi vida. ¿Pero qué le dijo a él la respuesta de Dios? Me he reservado para mí mismo 7,000 hombres, quienes no han doblado rodilla a Baal. Ahora entonces, en la misma forma, en el tiempo presente, también hay un remanente según la elección de gracia. Y esa es la realidad, que Dios no ha repudiado a su pueblo. Dice que no lo ha repudiado. Y está refiriéndose a él mismo como un israelita, de la semilla de Abraham, de la tribu de Benjamín. No es o Israel o el resto de las naciones. Pero los llamados son un grupo distinto al pueblo de Israel, aunque hay muchas personas que han sido llamadas, que son descendientes físicos del pueblo de Israel. Porque recordemos que el pueblo de Israel ya eran millones de personas cuando salieron de Egipto, por lo menos unos 2 millones de personas, y crecieron exponencialmente y se multiplicaron en gran manera. Fueron llevados en cautiverio y fueron dispersados, sobre todo las 10 tribus del norte, ¿verdad? Las 10 tribus de Israel. Pero el hecho de que hayan ido en cautiverio no significa que no existan, no significa que esas tribus no existan hoy en día. Y es importante entender eso, porque es importante para poder entender la profecía. La profecía habla acerca de Israel en el tiempo del fin, en los últimos tiempos. Pero aquí dice, está diciendo realmente como Elías. Elías pensaba que él era el único, pero no es cierto. Y así el día de hoy Dios no ha repudiado a su pueblo totalmente, porque hay muchas personas que están siendo llamadas también a la salvación, a la iglesia, a los santos, pero no exclusivamente de Israel. Hay personas que argumentan tal cosa, pero no hay fundamento para ello. No hay fundamento para ello, sino que era la oportunidad de provocarlos a ira con un pueblo que no es pueblo, y también para volverlos a traer, y para que ningún grupo se jacte de sí mismo, para que ningún grupo pueda reclamar la exclusividad de ser de Dios, o ser el pueblo de Dios, o ser los sacerdotes de Dios. Por eso en el versículo 11, aquí mismo en Romanos 11, el apóstol Pablo hace la siguiente pregunta: por tanto pregunto, ¿tropezaron ellos para que pudieran caer? De ninguna manera. Está diciendo que no fue hecho a propósito, que Dios no les puso una trampa. Les dio el libre albedrío y Él quería que obedecieran y que llegaran a ser esa nación modelo. Pero está diciendo que la realidad no es que Dios les haya puesto una piedra de tropiezo y que no lo planeó de esa manera. No, pero nos explica lo que sucedió. Dice, sino que por su transgresión la salvación ha venido a los gentiles para el propósito de provocarlos a celos.
En los gentiles se refiere a las otras naciones que no son de Israel, que no son de israelitas. Pero también la palabra gentiles se refiere a naciones. Eso es lo que significa. Y dice que para eso, por su transgresión, la salvación ha venido a todos. Y explica en el versículo 12, ahora, si su transgresión es las riquezas del mundo y su falla es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Y notemos lo que dice, tiempo futuro, será su plenitud, porque ellos van a tener plenitud, porque lo que Dios dijo que serían, lo van a hacer. Pero tenemos que entender la realidad del pueblo de Israel el día de hoy, la realidad de la iglesia el día de hoy, y nos dice que es con un propósito, y es un propósito maravilloso, para poder abrir la salvación a todos, y poder entender todo esto, y poder entender que Dios no es un discriminador de personas. Eso lo dice claramente en su palabra. Y dice en el versículo 15, aquí mismo en Romanos 11, porque si su abandono es la reconciliación del mundo, ¿cuál será el recibimiento de ellos excepto vida de entre los muertos? Es que el abandono es la reconciliación del mundo. Precisamente por eso terminó el primer pacto con la muerte de Jesús, el pacto que el Dios del Antiguo Testamento había hecho con Israel. Él vino en la carne y terminó ese pacto cuando murió en la cruz. Pero dice, si su abandono es la reconciliación del mundo, para que pudiera comenzar la iglesia, para que pudieran ser llamados de todas las naciones, no solamente de Israel. Entonces, ¿cuál será el recibimiento de ellos? Cuando se vuelvan a Dios de todo su corazón, sino la vida de entre los muertos. Dice el versículo 16, ahora si el primer fruto es santo, el bulto es también santo. Y si la raíz es santa, las ramas son también santas. Pero si algunas de las ramas estuvieran rotas y ustedes, siendo un árbol de olivo silvestre, fueran injertados entre ellas y se convirtieran en un compañero partícipe de la raíz y de la gordura del árbol de olivo, no se jacten contra las ramas. Pero si se están jactando contra ellas, recuerden que ustedes no soportan la raíz, sino la raíz lo soporta a ustedes. Y es muy importante que hagamos una pausa aquí, porque cuando está hablando acerca de la raíz es Cristo, la raíz es el Señor, y se está refiriendo a la raíz que es santa, y las ramas también son santas. También habla acerca de algunas ramas rotas, está hablando acerca de Israel, y dice que las otras naciones del mundo eran un árbol de olivo igual, pero silvestre. No eran el árbol original, no eran la rama, no eran esta raíz que es Cristo. Y entonces habla acerca de ser injertados, de todas las naciones siendo injertadas. Y de eso habla. Y dice, fueron injertados entre ellas y se convirtieron en un compañero partícipe de la raíz y de la gordura del árbol de olivo. Entonces dice, ustedes no eran el árbol original, porque recordemos lo que Dios determinó desde el principio. Él llamó a su pueblo, al pueblo de Israel. Y dice, entonces si ustedes fueron injertados, no tienen por qué jactarse. No hay tal cosa como que la iglesia haya reemplazado a Israel. La iglesia no fue para reemplazar, sí fue para traer a celos, sí fue para abrir las puertas a las demás naciones, pero no para reemplazar al pueblo de Israel. Y no para jactarse sobre el pueblo de Israel, porque dice, no se jacten contra las ramas naturales. Y dice, y si se están jactando, recuerden que ustedes no soportan la raíz, sino que tenemos que recordar que la raíz es Cristo. Y dice que la raíz nos soporta a nosotros, no nosotros a la raíz. Entonces ahí dice que no debe de haber nada de esta jactancia de parte de la iglesia o de grupos de decir que ya Israel es cosa del pasado o está olvidado. Las promesas a Israel no se han cumplido todas y se cumplirán en el futuro. Cuando regrese Cristo en su segunda venida y establezca el milenio y establezca su reino venidero para siempre
En ese milenio, en esos 1000 años, Israel será renovado. Israel cumplirá ese propósito para el cual Dios los escogió desde el principio, pero que por desobediencia no pudieron alcanzar. Y que Dios sabía, pero también era parte del plan. Dios sabía que eso iba a suceder y tenía parte del plan. Tenía todo el plan. Tenía la salvación a través de Cristo, que con esa muerte no solamente abría el camino para la salvación para Israel, para la salvación eterna, porque nunca les prometió en el primer pacto vida eterna, y también para las demás naciones, y para este pueblo, para esta nación santa, para este pueblo escogido, que no era nación, una nación tonta, insensata, que no eran pueblo, también para traer a Israel a celos, para que Israel se vuelva a su Dios, e Israel se volverá a su Dios, y las promesas que se les hicieron a Israel serán llevadas a cabo. Y todos aquellos que se arrepienten de Israel también, que están siendo llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de la iglesia, es algo que Dios lo determinó de esa manera. En el próximo episodio vamos a continuar hablando acerca de las ramas, hablando de Israel, hablando de la iglesia y hablar acerca de este principio de que Dios no hace excepción de personas, sino que Dios es Dios justo y recto y que todo lo que hace lo hace con justicia. Vamos a ver este maravilloso plan de lo que está llevando a cabo desde el principio, desde que escogió a Israel, y lo que está haciendo ahora con la iglesia y lo que va a suceder a futuro. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.